Yo primero quiero comentarles que la comunicación como tal, he denominado a esta conferencia el arte de la persuasión simbólica, porque tiene algunos elementos muy interesantes que hay que empezar a analizar desde el estudio de la ciencia política, de la imagen pública, de la comunicación no verbal, del discurso, etcétera. Y me gustaría comenzar con ustedes partiendo de un principio fundamental, que es que todos los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos. Todos los seres humanos, no importa qué profesión sea, no importa qué hagamos, pero nosotros tenemos la necesidad de comunicarnos. Sin embargo, aquí empieza lo interesante, no solamente se trata de que nos podamos comunicar con los demás, hay que saber comunicarse con los demás. Y eso parte desde un concepto de la estrategia de cómo yo me voy a comunicar con las demás personas, pero de una manera muy efectiva. Entonces, esto no es una receta lo que yo les voy a dar, sino yo les voy a compartir algunos elementos que ustedes pueden incorporar para que puedan tener mejores resultados con su audiencia o con su público. Como les digo, entonces, punto número 1, la necesidad de comunicar. Pero no basta comunicar, hay que comunicar y hay que comunicar bien. Entonces, ya poniéndonos en esa escala, es de que comunicar bien implica una serie de elementos de mucha precisión. Ok, el otro elemento que les quería comentar es que cada cabeza es un mundo. Y todo el mundo percibe la realidad de forma diferente. O sea, lo que yo pienso no necesariamente tiene que ver con lo que ustedes piensan. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para partir de ese punto. Y como cada cabeza es un mundo, nuestras realidades van a ser siempre diferentes. Sin embargo, lo importante y la realidad no está en lo que yo digo, sino en lo que ustedes interpretan de lo que yo digo. Entonces, con lo que ustedes van interpretando de lo que yo voy diciendo, esa es la realidad común. Luego, en comunicación hay otro principio que es, para que la comunicación sea efectiva, es que menos es más en comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque yo no tengo que inventar muchas cosas, sino mientras más preciso sea, mientras mayor capacidad tenga de transmitir mensajes coherentes a mi público, voy a tener mejores resultados, porque lo que busco es, la comunicación yo la percibo de esa forma, es una cuestión de precisión. Y les comento como anécdota, yo estudié ciencia política, y después estudié relaciones internacionales. Resulta que, pues un poco para mi familia no era mucho de su agrado, ¿verdad? Como no sé si les pasa en la carrera de imagen pública, pero cuando salí del colegio, bueno, llevo 10 años estudiando a esto en la universidad, me he graduado ya 4 veces y espero que sea la quinta. A lo que voy es que cuando terminé el colegio y llego a mi casa y digo, bueno, voy a entrar a la universidad, entonces, ¡ala! ¡Qué bien!, ¿verdad? ¿Y qué va a estudiar? Ciencia política. Todos así como, ¿y de eso se puede vivir? Pues yo digo que sí, espero, ¿verdad?, que pueda hacerlo. Bueno, terminé ciencia política y continué con relaciones internacionales. Y luego llegué a mi casa otra vez y digo, voy a estudiar mi segunda carrera, Derecho, o va a ser abogado, Relaciones Internacionales. Y de nuevo mi familia, o sea, yo percibía que lo que no necesariamente era como el ideal de mis padres, por ejemplo. Y luego dije, voy a estudiar la maestría. ¡Hala, qué bien! En finanzas. No, en semiótica. ¿Qué es eso, verdad? ¿Eso qué es? No, yo creo que usted tiene un problema, me dijo mi papá, ¿verdad? Yo creo que usted tiene un problema y el problema es que usted no está enfocado en qué carrera. No, estoy enfocado, sí, sé lo que quiero hacer. Pero de eso yo no sé si usted tal vez está tirándole la plata porque
no sé si eso realmente le va a servir en su vida y cuando tenga familia o qué va a hacer, ¿verdad? No, estoy seguro. Bueno, llego otra vez, dije, ellos pensaron la tercera si era la vencida, pero de ver que no era la vencida, ya creo que habían perdido todas las esperanzas. Llego la cuarta vez y digo, voy a estudiar otra maestría. De verdad, pero ¿en qué va a ser? Va a ser en comunicación estratégica. Qué bueno, ¿verdad? Está bien, una más. Yo me comprendí en ese momento que uno nunca satisface todas las necesidades de los padres o las visiones de los padres, pero sí puedo comentarles en mi caso, y sé que pasan otros casos, que cuando uno está bien enfocado en realidad puede lograr las cosas. Pero esto solamente se los quería comentar como una anécdota. Entonces, luego voy a dar clases a la universidad y empiezo a dar clases en la Universidad Rafael Landívar. Mi principal propósito de dar clases, espero que no sea caer mal a los alumnos, es llevar el mensaje desde la comunicación a todos, que lo más importante de una persona es tener pasión por lo que uno hace. No importa qué sea, pero si es con pasión, es lo más importante. Si uno no siente, como lo que vamos a ir viendo ahorita los puntos, si uno no transpira lo que vive, lo que trabaja, lo que estudia, si uno no tiene la capacidad de transmitirlo a los demás, no logramos una buena comunicación. Y ese fue el cambio de pensamiento que hubo con mis padres, porque al final de cuentas se dieron, pues gracias a Dios puedo vivir de lo que he estudiado, trabajo de lo que he estudiado, y también doy clases, porque me parece más un compromiso como profesional. Uno no puede cambiar a las personas, pero sí puede influir en las personas. Entonces, regreso al punto, en comunicación menos es más. Y el otro punto, poner sus conocimientos de todos, poner el conocimiento, mucho o poco, al servicio de los demás. ¿De qué sirve una persona que acumula demasiado conocimiento y no lo traslada? Ineficiente, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos tanto que dar, no me digo solamente yo, todos tenemos mucho que dar, la obligación es compartirlo y estar transmitiéndolo con una persona, con otra persona, con otra persona, y ser portador de su propio mensaje. Cuando las personas empiezan a percibir que hay cambios positivos, esto sucede un poco en la comunicación en este contexto, tiene que ver con la teoría del contexto. En comunicación hay una teoría que se llama la teoría del contexto, y lo que dice la teoría del contexto es que yo tengo que transmitir todo lo bueno que puedo dar, no lo malo, todo lo bueno que puedo dar. Entonces la pregunta es, si ustedes llegan a ser catedráticos, que seguramente así puede ser, tienen que transmitirlo, y si no son catedráticos, profesionalmente transmitir todo lo que saben, lo mucho o lo poco que saben, pero es importante porque transmitir el conocimiento genera y eleva el nivel de todos. Hay personas que dicen, si usted sabe lo que usted sabe, no lo enseñe. Eso no hay que enseñar todo lo que usted sabe. Mentira. Lo mucho o lo poco hay que enseñarlo todo sin guardarse nada, para que usted pueda brindarle a los demás todo lo que tiene. Entonces, regreso al principio. Esto tiene que ver con un refrán. Hay un refrán que me gusta mucho y que dice, si esperas hasta el momento en el que puedas darle todo a todos, en vez de hacer algo por alguien, terminarás dándole nada a nadie. Lo voy a repetir. Me fascina cada vez que repito este refrán. Si esperas hasta el momento en el que puedas darle todo a todos, en vez de hacer algo por alguien, terminarás dándole nada a nadie. Precisamente yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer todos. Darle
aunque sea un poquito, a todos. O también solamente a alguien. O sea, es una cuestión de responsabilidad. Ok, ya no los aburro con esta introducción. Y tengo la primera premisa. La primera premisa tiene que ver con: no hay que crear la necesidad. Regreso a lo primero que dije. Todos los seres humanos tienen la necesidad de comunicarse. No basta comunicar, hay que comunicar bien. Regreso a una premisa básica. No hay que crear la necesidad, hay que descubrirla. Y aquí les pongo en contexto algo interesante. No hace falta crear una necesidad, hay que descubrirla. ¿Por qué? Porque la necesidad ya está en el ambiente. Yo no tengo que crear algo, no soy mago para crear algo. La necesidad ya está. Lo que tengo que hacer es descubrir cuál es la necesidad que existe para poder trabajar en ella. Entonces, no se trata de una cosa de magia de crear, sino de descubrir. La primera premisa. La segunda premisa tiene que ver con: no hay que inventar la realidad, hay que interpretarla. Ok, como no somos magos, no podemos inventar cosas. Lo que sí podemos hacer es ser intérpretes de nuestro entorno social, académico, profesional, laboral. Yo tengo que ser un intérprete. Siempre pongo este ejemplo y hago la comparación entre los cantantes. Hay un cantante que, valga la redundancia, canta una canción, pero hay un artista que interpreta una canción. Es diferente una persona que canta a alguien que interpreta. Hay persona que es un cantante y compositor, pero el éxito se da cuando la letra, imagínense qué complejo esto, cuando hay un compositor que escribe una canción que él pensó que la iba a cantar, pero la termina interpretando otro artista y tiene un gran éxito. Es por eso, él no escribió la canción, él no sintió lo que estaba sintiendo el que escribió la canción, pero tiene la capacidad de interpretar la canción que hizo ese compositor. Y entonces la interpretación es clave en la comunicación también, porque cuando nosotros logramos ser un intérprete del entorno, nos podemos comunicar muy bien. Sabemos llegar a las personas. Pero empezamos ya con los puntos esenciales de mi conferencia. Y es, a mí me apasiona esto, ¿verdad? Es: no pida, no exija, seduzca. Y ahora se los voy a poner en este contexto visual, si ustedes me pueden ver ahora. No pida, no exija, sino seduzca. Voy a empezar a describir cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de pedir, fíjense cómo el lenguaje es tan rico y uno tiene que tener cuidado con las palabras que emite nuestra boca. Si sabemos o no sabemos el significado de las palabras. Pedir significa rogar. Me da algo. Pongámoslo en dos contextos. Si ustedes ven a un niño en la calle y dice: me regala, me da 10 len, está pidiendo, la acción de ese niño está rogando. Y también en otro contexto, como la teoría del contexto tiene que ver diferentes situaciones, hay personas que le dicen a otras personas: mire,
No le esté rogando amor. El amor no se ruega. No pida que lo amen. Porque el amor es amor y no se pide, se da. En ese contexto, en dos contextos. El niño que pide, o sea, ruega que le den 10 centavos, y otra persona que ruega que la amen. Eso no se puede. Eso no se puede hacer. Porque el amor no se pide, se da. Fluye de manera natural. Entonces hay personas que le dicen, mire, usted no entiende, ya no le ruegue, porque él o ella no lo quiere o no la quiere. Tiene razón en ese sentido, porque pedir es rogar, en ese sentido. Pedir en ese contexto tiene que tener ese efecto visual de me da, extender la mano. Pedir significa esto: ala, no me da, ala, no me regala, ala, por favor, ¿me puede dar eso? Esa connotación, esa es una connotación que tiene esto. Por favor, ala, mire, este símbolo de extender la mano a la gente le molesta, porque dice, que le estén pidiendo a uno a cada rato. Wow, qué feo, ¿verdad? Pedir, extender la mano. Así dicen del gobierno, por ejemplo. Es que la gente lo que quiere es que le regalen las cosas. Y la gente luego va y dice, mire, queremos que nos den esto, que nos den lo otro. Y lo que están haciendo es extendiendo la mano en la connotación, en ese sentido de pedir. Luego está la palabra exigir. Exigir tiene que ver con demandar, con autoridad que le den algo. O sea, visualmente, si pedir sería extender la mano, exigir sería condicionar, señalar, por favor, deme algo. Entonces, no solamente pongo la mano, sino además le exijo que me dé eso. O sea, pongo la mano y además lo condiciono, le exijo, deme 10 centavos. La connotación es totalmente diferente. Necesito, démelo. Por eso creí que es tan importante estos principios que son tan cotidianos, debatirlos y ponerlos en discusión con ustedes y decir, no pida, no exija, seduzca. Entonces entremos al tema de la seducción. Seducir significa atraer algo hacia usted. Miren cómo nos vamos alejando de pedir y de exigir. Pedir, poner la mano. Exigir, condicionar, señalar y poner la mano. Y seducir es atraer. Ahora, esto se escucha muy bonito, ¿verdad? Bueno, entonces atraigamos las cosas. La pregunta es, ¿cómo hacemos para atraer las cosas? Lo sé en la teoría, ¿verdad? Sí, ok, ya sé, ya entendí. O sea que no tengo que exigir, no tengo que pedir, tengo que seducir. ¿Cómo seduzco? El primer principio es ya no enfocarnos entonces ni en no pedir, en no exigir, sino en cómo atraer. Entonces cuando yo hago atraer es voluntariamente, pero a través de los impulsos, de los estímulos, a través de los estímulos que voy a enviar. Las cosas vienen solas. Bueno, ni tan solas porque tiene una estrategia, ¿no? Pero estoy haciendo algo intencionalmente para obtener algo de una forma seductora. Así las cosas. Entonces la seducción tiene que ver con algo que me gustaría que ustedes nunca saquen de su mente. Y es, las personas se sienten atraídas en quienes se interesan en ellas. Las personas se sienten atraídas
en quienes se interesan en ellas. Una persona se siente atraída cuando usted le demuestra que esa persona es importante. Una persona se siente atraída cuando le demuestra que esa persona puede confiar en usted. Una persona se siente atraída cuando sabe que usted le puede ayudar. O sea, que entonces el tema de la seducción, de atraer las cosas, tiene que ver con las personas, no conmigo. Tiene que ver cuando yo muestro interés, muestro confianza y muestro que puedo ayudar a las demás personas. O sea, si ustedes quieren seducir a alguien, tienen que mostrar interés, tienen que mostrarle que pueden confiar en ustedes y tienen que demostrar que ustedes le pueden ayudar a las personas. Lo dije al principio, ahora que he empezado y lo vuelvo a decir ahora. Las personas no quieren escuchar malas noticias. Las personas quieren escuchar cosas positivas. Cuando las cosas no son positivas, la gente las rechaza. Entonces, nosotros tenemos que tratar, hacer nuestro mejor esfuerzo por atraer a esas personas, demostrándoles interés en ellas. Cuando yo muestro interés a una persona, lo que estoy haciendo es que probablemente pueda ganar su confianza, probablemente pueda ayudarle, pero cuando la persona piensa, yo puedo confiar en él, yo puedo confiar en ella me puede ayudar, o realmente esa persona yo le creo lo que está diciendo. Damos un gran paso que no siempre nos damos cuenta. Las relaciones son a base de confianza. Todas las relaciones son a base de confianza. Y la confianza tiene que ver con esos principios, con la ayuda, con confiar y con lograr transmitir cosas positivas. Entonces, de ahí parte la teoría: no pida, no exija, seduzca. Para seducir, tengo que proyectarme hacia los demás, diciéndoles, mire, usted es importante para mí. Y les cambio ahora la pregunta. Piensen ustedes, ahora, en este momento, se los voy a poner en este contexto. Nosotros siempre pensamos quiénes son importantes para nosotros, pero no siempre pensamos para quiénes nosotros somos importantes, que es diferente. De nuevo, les repito, porque esto es muy importante. Nosotros pensamos quiénes son importantes para nosotros, pero casi nunca pensamos para quiénes nosotros en verdad somos importantes. ¿Encuentran la diferencia? Ok, el segundo punto tiene que ver con la comunicación asertiva. Y esto hay un principio fundamental. Para darle valor a otros, primero tengo que valorarme a mí mismo. Comunicación asertiva. Yo no puedo seducir si ni siquiera estoy bien conmigo mismo. ¿Me entienden? Porque la seducción implica confianza y seguridad. Una persona que no tiene confianza y que es insegura no puede seducir. Entonces, para darle valor yo a otras personas, para decirle yo a una persona, porque hemos hablado que una persona es, cuando yo le doy el valor a una persona, le estoy diciendo, mire, usted me importa. Y ahí estoy abriendo la puerta para que esa persona entonces diga, ok, puedo confiar en esa persona. Esa persona me puede ayudar. Creo en lo que dice esa persona. Pero para abrir esa puerta, lo que yo tengo que hacer es, primero, mi comunicación interna tiene que estar bien conmigo. Repito, porque esto es indispensable. No puedo seducir a nada ni a nadie si yo, antes de darle valor a otro, no me doy valor a mí mismo. Yo tengo que valorarme como persona, como profesional, como mujer, como hombre, como estudiante, como hijo, como hija,
como sobrino, como sobrina, como tío, como tía, en todos los roles de mi vida, yo tengo que tener la capacidad de valorarme, porque si no el estado de seducción no funciona, porque no existe ninguna persona que pueda seducir si antes de seducir no cree en ella misma, no tiene confianza en ella misma, no va a lograr transmitir una buena comunicación. Entonces, se los pongo en este contexto. ¿Cómo puedo hacer yo para transmitirle un mensaje a una persona esperando que la persona me crea cuando ni siquiera yo creo en lo que digo? Yo tengo que creer en lo que yo digo. Tengo que quererme primero. Cuando yo comprendo que yo estoy bien, yo estoy en sintonía para poderme comunicar con los demás, entonces puedo transmitir y proyectarme con otras personas. Si no, es imposible. Ese es el tema de la comunicación asertiva. Y el otro tema de la comunicación asertiva es la escucha activa. Yo siempre hago dos diferenciaciones. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando uno oye, yo ahorita oigo el ruido de los carros, ¿no? Oigo que una puerta, oigo voces, oigo el sonido del entorno, ¿verdad? Yo estoy escuchando el sonido del entorno. Escuchar es diferente. Escuchar es cuando yo presto toda mi atención a lo que una persona me está diciendo. Entonces, yo concentro mi energía en escuchar a una persona. Ese proceso de escuchar a una persona también es sumamente importante, porque nosotros todos, en algún momento pensamos que necesitamos que alguien nos escuche, pero no siempre pensamos que también necesitamos escuchar a otras personas. O sea, en este juego de doble vía, no pida, no exija, seduzca, no solamente importo yo, sino me atrevería a decirles que tengo que centrarme especialmente en los demás, fuera de mí. Yo tengo intereses, yo quiero que me escuchen, pero la otra persona también tiene necesidad de ser escuchada. Entonces lo que yo hago es centralizo la información y yo solamente quiero que me escuchen, pero cuando él me quiere hablar, no, yo continúo, la persona pierde interés. Porque dice, él solamente quiere que lo escuchen, pero yo también quiero ser escuchado. Entonces en algún momento hay que sacrificar también lo que yo tengo que decir para darle paso a lo que la otra persona me tiene que decir. Porque en ese proceso que yo escucho a los demás, fíjense, un acto, en la demostración de un acto que yo escucho a una persona, piensen ustedes qué persona les escucha. No son muchas, imagino, porque todos buscamos la misma necesidad. Pero si ustedes escuchan a una persona, ese acto para la otra persona significa mucho, porque esa persona va a pensar que ustedes le dedican su valioso tiempo a escucharlo o a escucharla. Esas son cosas que no se compran ni no se venden. El tiempo no tiene costo, no tiene un costo físico. Sí lo tiene, es invaluable en el sentido de que el tiempo de una persona es sagrado. Así como ustedes están dedicando este tiempo ahora, el tiempo que ustedes están dedicando aquí, para mí es invaluable, porque están tomando un momento para compartir, para escuchar. Lo mismo es en una relación. Entonces, ustedes tienen que, esto es una estrategia, ¿me entienden? Y ustedes pueden hacer este ejercicio con las personas de su entorno. Prueben transmitirle confianza a una persona. Prueben demostrarle a esa persona que puede confiar en ustedes, que ustedes lo pueden ayudar.
y van a ver cómo empieza el estado de seducción. Ok, el otro punto, eso es una cuestión más técnica, pero yo se los quiero comentar porque es importante. El otro punto es, como dice la canción y como dicen los artistas, todos somos un signo. Todos somos un signo. Hay un autor que se llama Peirce, Charles Peirce. Es uno de los autores que estudia la semiótica. Y lo que él dice es que todos somos un signo, porque todos pensamos como un signo, según él. Y aquí tiene que ver dos cosas, como les digo, es un poco más técnico esta parte, pero es importante. Tiene que ver con el significante y el significado. El significante como una expresión lingüística. El significante es un plano de expresión. Es el nombre que le damos a una imagen mental. Y el significado es un plano de contenido. Es la relación entre la imagen mental y lo que en realidad es. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Significante, plano de expresión lingüístico. El significado es un plano de contenido. El significante tiene que ver lingüísticamente con el nombre que se le da a una imagen mental. Y el significado tiene que ver con la relación que tiene la imagen mental. Por ejemplo, no voy a entrar mucho en detalle en esto. Si yo digo árbol, estoy haciendo, es mi lenguaje, yo estoy diciendo árbol, yo estoy haciendo una expresión lingüística, el árbol. Pero si yo digo, ¿cuál es el significado? Es un tronco con hojas. Porque esa podría ser mi imagen mental que yo tengo del árbol. O sea, llamo conceptualmente por su nombre. En el significante yo digo un árbol. Ahora, cada uno de ustedes tiene más o menos parecido su imagen mental de un árbol. Árbol es el nombre de la cosa o el objeto. La representación mental que ustedes tienen de eso ya varía, ¿verdad? Pero más o menos un tronco con hojas, varias ramas, ramificaciones, etc. Esto es importante porque el significado y el significante es fundamental para la comunicación. No me canso de transmitirlo y no me canso de decirlo, porque cuando nosotros sabemos utilizar a nuestro favor el significante y el significado, podemos lograr que las otras personas, podemos construir realidades para las otras personas, podemos construir conceptos para las otras personas y podemos generar interés para las otras personas. El otro punto también es un poco técnico, pero regularmente se habla de que el cerebro está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pero para este punto conceptual mucho más técnico, yo le quiero decir que nuestro cerebro está dividido en tres partes. El primer cerebro es el reptiliano. Tiene que ver con la parte más primitiva. Tiene que ver con nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia. Es donde están alojadas nuestras cosas fisiológicas, de necesidades. Y luego tenemos el otro cerebro, que es el cerebro límbico, que es donde está alojado nuestras emociones. Ahí está la clave de la seducción, en el cerebro límbico. Porque todos los seres humanos, aunque somos seres racionales, nos movemos por las emociones, no principalmente por la racionalidad, sino por las emociones. Luego tenemos el otro cerebro, que es el cerebro neocórtex. Este es el cerebro creativo y es un cerebro donde está alojado los temas de la lógica. El otro punto importante, quiero salir de esta parte técnica, es trabajar el tema de la denotación y la connotación. Y lo voy a describir de la misma manera, voy a tratar de ser lo más preciso
en la connotación y la denotación, que al igual que creo que lo he hecho con el significante y el significado. Ok, la denotación es un plano objetivo. La connotación es un plano subjetivo. Cuando yo hablo de denotación, hablo de conceptualidad. Y cuando hablo de connotación, hablo de interpretación. Ambos son importantes. Pero yo quiero decirles a ustedes que para el estado de seducción, para el arte de persuadir simbólicamente, ustedes tienen que fijarse en dos cosas. Trabajar un cerebro de los tres, que es el cerebro límbico de las emociones. Y tienen que trabajar con la connotación. Dije al inicio de esta charla que la realidad no está en lo que yo digo. La realidad no está en lo que estoy diciendo ahora. Está en lo que ustedes están interpretando. Eso es parte de la connotación. Entonces, ustedes tienen que fijarse. Si ustedes quieren persuadir, tienen que fijarse en dos cosas de las personas. En lograr que las personas interpreten adecuadamente lo que ustedes quieren y en trabajar la emocionalidad de las personas. No la racionalidad, la emocionalidad. A todas las personas las mueve la emoción. A todas. No hay una persona que no la mueva la emoción. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos seres emocionales, enamorados por naturaleza. Donde están las emociones, está la seducción emocional. Ahora quiero entrar con las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son muy importantes. Yo quiero que cuando yo las empiece a mencionar, ustedes piensen cada una de ellas a la inversa. La primera barrera de la comunicación tiene que ver, fíjense el juego de palabras tan importante. Algo que sé, pero no siento. De nuevo, algo que sé, pero no siento. Mi comunicación va a ser desapasionada. Imagínense ustedes que ustedes saben y tienen el conocimiento de hacer algo, pero no sienten lo que hacen. Están totalmente desapasionados. Y para la seducción que busca la credibilidad y la confianza, nadie va a creer en ustedes. Nadie va a confiar en ustedes. Algo que sé, pero no siento, mi comunicación es desapasionada. El segundo principio, algo que sé, pero no hago, mi comunicación es teórica. ¿Por qué? Porque sé algo, en teoría sé cómo funciona, pero si no lo hago y no lo llevo a la práctica, no tengo la capacidad de ejecutar el conocimiento que tengo. Algo que sé, pero no hago, la comunicación es teórica. ¿Por qué? Porque en teoría sé cómo hacerlo, sin embargo nunca lo he hecho. En la práctica no sé si funciona. Ese es el segundo. El tercero es algo que siento, pero no sé. Mi comunicación es infundada. Algo que yo siento hacer algo, siento el deseo de hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces la comunicación es infundada porque no existe algún fundamento teórico o algún argumento que me permita ejecutar eso que estoy sintiendo. Algo que sé, pero no siento. Perdón, algo que siento, pero no sé. Mi comunicación es infundada. El cuarto principio, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es modificando la estructura gramatical de las palabras. Y eso tiene un significado y un significante muy rico. El otro es algo que siento, pero no hago, mi comunicación es hipócrita. Fuerte esta palabra, ¿verdad? Algo que siento, pero no hago. Siento que quiero hacer esto,
pero no lo hago. Podría trasladarlo en ese sentido de hipocresía. Cobardía podría ser también, falta de valor. Siento, pero no lo hago. Siento el deseo, pero algo me detiene, no lo hago. Es un poco la hipocresía en el sentido de que no estoy siendo leal conmigo mismo. Siento el deseo, pero cuando necesito expresarlo no lo puedo hacer. Entonces se refiere a ese sentido un poco hipócrita, un poco fuerte la palabra, pero así es. Luego tenemos el quinto elemento, que es algo que hago, pero no sé. Algo que hago, pero no sé. Algo que hago, pero no sé, mi comunicación es presuntuosa. ¿Por qué presuntuosa? Fíjense en el contexto de las oraciones. Algo que hago, pero no sé, mi comunicación es presuntuosa. ¿Por qué? Estoy haciendo algo, no sé si está bien o si está mal. Mi comunicación es presuntuosa porque lo hago, no sé lo que hago, pero presumo que lo que hago está bien, pero en realidad no sé si está bien. Debería de ser hacer algo sabiendo hacerlo, pero aquí el principio es algo que hago, pero no sé, mi comunicación es presuntuosa. Presumo que lo que hago está bien. No sé si está bien, pero yo digo que tal vez está bien. Y el sexto elemento es algo que hago, pero no siento. Mi comunicación es mecánica. ¿Por qué? Porque soy como una maquinita. Hago lo que hago, pero no siento nada cuando lo hago. Eso está como las personas que dicen, a la gran, yo solo voy a trabajar porque ya esperando que sea fin de mes para que me paguen, y a mí lo que importa es que me paguen. No siente lo que hace. Su comunicación está mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque es una cuestión mecánica. Solo hace lo que tiene que hacer, no le importa si está bien o mal. No se permite hacer más, sino solamente lo que puede hacer. Esa es una barrera de comunicación, porque la comunicación se vuelve mecánica y nada más en lo que está. No se puede proyectar a los demás. Repito las 6 variables. La primera variable que ya expliqué es algo que sé, pero no siento, mi comunicación es desapasionada. Algo que sé, pero no hago, mi comunicación es teórica. Algo que siento, pero no sé, mi comunicación es infundada. Algo que siento, pero no hago, mi comunicación es hipócrita. Algo que hago, pero no sé, mi comunicación, ¿qué tipo de comunicación es? Presuntuosa, correcto. Y algo que hago, pero no siento, mi comunicación es mecánica. Ok. Partiendo de estos 6 principios, me gustaría abordar ahora de lo que dije al principio y que tiene que ver con la connotación. Connotación es sinónimo de interpretación. De nuevo, connotación, de lo que ya expliqué, la connotación, entre la denotación y la connotación es igual a la interpretación. Y entonces yo les he dicho a ustedes durante esta charla que lo más importante es ser intérpretes. Interpretar lo que veo, lo que siento, para poder seducir. La interpretación tiene 2 sentidos. Y les voy a pedir que me pongan atención en esta parte. No puede ser instrumento de cambio cuando no has experimentado el cambio en ti mismo. Eso es un intérprete.
Ustedes no pueden ser un instrumento de cambio cuando no han experimentado el cambio en ustedes mismos. ¿Por qué? Es lo que les decía al principio. No pida, no exija, seduzca. Tiene que ver con la seguridad y la confianza. Cuando usted transmite valores como la seguridad y la confianza, el efecto es inmediato. Cuando una persona nota que usted tiene seguridad, que puede confiar en usted, el efecto de la seducción es inmediato. Y me gustaría que ustedes lo prueben con las personas, porque es una cuestión de aplicación. Y es algo que no es difícil, pero no por ser difícil no es complejo. Hay que estar practicando, ¿verdad? Entonces la interpretación requiere de un instrumento de cambio. Pero ustedes no pueden ser un instrumento de cambio si ustedes no han experimentado ese cambio en ustedes mismos. Y el segundo punto de la interpretación tiene que ver con ¿cuál es el cerebro de las emociones? Límbico, así es. El cerebro límbico es donde están las emociones. Y un intérprete, miren, lo que les decía de un artista, tal vez él no compuso la canción, pero la interpreta tan bien que logra que a las personas se le erice la piel. ¿Les ha erizado a ustedes la piel alguna canción o algo? Cuando eso sucede es magia, porque quiere decir que la interpretación vocal, el sentimiento que les está transmitiendo ese artista a través de su interpretación es tan profundo que les llega a ustedes a lo más adentro de sus emociones, le eriza la piel, lo mueve. Entonces, el otro concepto importante de un intérprete es transportar. La misión de un intérprete es transportar a las personas hacia las emociones. Lleven ustedes a las personas al terreno de las emociones y las personas van a reaccionar de una forma muy positiva. Porque como se los he dicho, lo creo y lo digo siempre, las emociones es lo que mueve el mundo. Y ya para ir finalizando casi, me gustaría hablarles de lo que es el mensaje. Siempre digo, empiezo a repetir lo que dije a un inicio. En comunicación, menos es más. No hay que hacer tanto, hay que ser preciso. Y esa precisión les va a dar a ustedes resultados bien concretos. Un mensaje, se los voy a poner de esta forma. No importan las preguntas, importan las respuestas. ¡Hala! ¿Pero cómo así? Sí, no importan las preguntas, importan las respuestas. No importa qué pregunta le hagan, importa la capacidad de respuesta, la calidad de la respuesta que usted le dé a la pregunta que le formularon. Muchas personas nos preguntan de todo, pero nosotros no necesariamente respondemos lo que ellos quieren escuchar. Se los pongo en otra parte. En una entrevista no es para contestar preguntas, es para posicionar mensajes. Cuando alguien me pregunta algo, yo tengo que pensar dos cosas. Lo que la persona quiere escuchar, pero tengo que pensar más inteligentemente en lo que yo debo posicionar en la mente de la otra persona. La otra persona puede querer escuchar algo, pero esa es mi oportunidad para posicionar un mensaje en la mente de esa persona. Entonces, no importan las preguntas, importan las respuestas. Una entrevista no es para contestar preguntas, es para posicionar mensajes. Cuando la gente
le queda grabado lo que usted dijo, es porque realmente usted penetró en esa parte del cerebro límbico, movió una emoción y queda grabada. Entonces, el mensaje está posicionado en la mente de la persona. ¿Cómo puedo saber yo si logré transmitir adecuadamente si la persona lo recuerda? Cuando dos personas se encuentran, toman un café y charlan durante 1 hora o 2 horas, no necesariamente van a recordar de todo lo que hablaron. Van a recordar lo que más les interesó de todo lo que hablaron. En ese contexto necesitamos una reingeniería del pensamiento. Cuando yo hablo de una reingeniería del pensamiento, me gusta mucho una frase que dice: las personas no son pobres por cómo viven, sino por cómo piensan. Si usted encuentra que una persona tiene limitación en el pensamiento, es el momento oportuno para que usted trabaje más inteligentemente en esa persona. Hay personas que son cerradas y hay personas que son abiertas. Hablar de las personas, cómo tratar a las personas abiertas es fácil. Es más importante ver cómo podemos tratar a las personas cerradas. Porque yo sí les quiero decir algo. Las personas que son cerradas tienen una llave. Seguro la tienen. Y son cerradas por algunos aspectos. Malas experiencias, han tenido algo que les llevó a obtener esa postura, o es una cuestión de personalidad, o es una cuestión de cultura, o es una cuestión de educación. Pero de que tienen una llave para abrir esa postura cerrada, seguro que hay una llave. Se llama seducción. Y ustedes pueden probar cómo trabajar ese aspecto con una persona cerrada. Es un proceso tan lento como lo que hemos ido viendo ahorita. Confianza, credibilidad. El mensaje cuando ustedes transmitan a una persona un mensaje, la persona se va a preguntar 3 cosas. ¿Puedo confiar en él? ¿Me puede ayudar? ¿Se interesa en mí esa persona? A lo que quiero decir con todo esto es, el mensaje siempre tiene que llevar algo de ustedes, de su esencia y de su identidad. Cuando ustedes dan lo que tienen realmente con transparencia, todo lo que pueden dar, cuando la gente empieza a notar que lo que ustedes dicen es sincero, es profundo, o tiene un significado, o quitemos todo lo anterior, con que sea coherente. Cuando una persona descubre que su comunicación es elocuente y es coherente, usted está abriendo la llave. Porque la persona dice, se interesa en mí, puedo confiar en él y me puede ayudar. Entonces el mensaje siempre tiene que llevar algo de ustedes, de su esencia, de su identidad. Y termino con esta parte que es lo siguiente. Nadie cree en quien no conoce. O sea, la credibilidad es sumamente importante trabajarla en el aspecto comunicacional. Una persona que no tiene credibilidad, su comunicación va a ser totalmente atroz, porque es importante que las personas crean en lo que digo, no porque yo lo digo, sino porque
creen que con honestidad y con la verdad lo estoy diciendo. Como les decía, para esto hay una frase: nadie cree en quien no confía, nadie confía en quien no quiere, y nadie quiere a quien no conoce. Si nosotros trabajamos eso a la inversa, el resultado es seducción. De nuevo, solo piensen ustedes en este juego de palabras, cómo realmente es tan importante trabajar esos puntos, que se resumen así: nadie cree en quien no confía, nadie confía en quien no quiere, y nadie quiere a quien no conoce. ¿Cómo se da a conocer usted? ¿Como una persona con credibilidad o como una persona que no tiene credibilidad? No, es que lo dijo Juanito. O sea, no le crees porque tú sí lo tienes como un mentiroso. Así de fácil. Usted puede ser bromista, pero cuando usted dice algo, usted tiene que buscar que la gente crea en lo que usted dice. Porque usted es una persona honesta. Cuando está trasladando ese tipo de información, es una persona honesta. Y termino con esto que dice: descubrir algo es ver lo que todos ven, pero percibido de forma diferente. O sea, regreso con esta frase, regreso al principio de la clase. No hay que crear la necesidad, con la primera premisa, no hay que crear la necesidad, hay que descubrirla. No hay que inventar la realidad, hay que interpretar, no hay que inventar la realidad, hay que interpretarla. Descubrir algo es ver lo que todos ven, pero percibido de forma diferente. Todo está en la percepción y en el enfoque. Cuando alguien descubre a un talento, un jugador de fútbol, todo el mundo lo vio, pero alguien lo descubrió. ¿Por qué? Porque lo percibió de una forma diferente. Yo espero que ustedes ahora, cuando hablen del tema de la persuasión simbólica, que es construir los signos que estábamos hablando, piensen en cómo ustedes se quieren dar a conocer con los demás y que también interpreten su propia realidad y descubran dónde está la necesidad. Entonces, pues para mí, como les dije anteriormente, es un honor compartir con ustedes. Agradezco el tiempo que han tenido, tomarse un tiempo, levantarse temprano siempre es difícil, pero agradezco sinceramente que hayan podido brindarme la oportunidad de expresar tan solo un poquito y lograr compartir con ustedes algunos apuntes del arte de la persuasión simbólica. Así que muchas gracias, les agradezco mucho.